1861, una joven nación, apenas consolidada, está a punto de enfrentar su mayor crisis. Estados Unidos, un pueblo que se autopercibe símbolo de libertad para el mundo, está al borde del colapso. En las calles, las conversaciones están cargadas de tensión. Norte contra sur, libertad contra esclavitud, progreso contra tradición. En esta lucha no solo se decidirá el destino de una nación, sino también el de millones de vidas y un legado que marcará el futuro del mundo entero. Hoy viajaremos al corazón de la Guerra Civil estadounidense, explorando las causas, batallas y consecuencias de un conflicto que dejó cicatrices profundas en la historia. Desde los campos de batalla de Gettysburg hasta los despachos políticos de Abraham Lincoln, prepárate para adentrarte en una de las historias más fascinantes y trágicas de la humanidad. Para entender cómo un país tan prometedor terminó dividido, debemos retroceder varias décadas. Estados Unidos nació con una contradicción. La Declaración de Independencia proclamaba que todos los hombres son creados iguales, pero la esclavitud era una realidad brutal en el sur. Durante años, el norte y el sur vivieron en una coexistencia incómoda. Mientras el norte abrazaba la industrialización y el progreso, el sur dependía de la agricultura y del trabajo forzado de los esclavos. Las tensiones comenzaron a crecer en el Congreso. ¿Debían los nuevos territorios ser estados libres o esclavistas? Las leyes, como el Compromiso de Missouri en 1820 y la Ley de Kansas-Nebraska en 1854, intentaron calmar los ánimos, pero solo avivaron las llamas del conflicto. Kansas, por ejemplo, se convirtió en un campo de batalla entre abolicionistas y defensores de la esclavitud, un episodio conocido como Bleed in Kansas. Y luego estaba el tema de la supremacía estatal. Los estados del sur argumentaban que tenían derecho a decidir sobre la esclavitud sin interferencia del gobierno federal. En el fondo, la guerra civil no solo fue una lucha por la esclavitud, fue un choque entre dos visiones completamente opuestas de lo que debía ser Estados Unidos. Todo culminó en 1860, cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente. Aunque Lincoln no estaba inicialmente comprometido con la abolición total de la esclavitud, los estados del sur lo percibieron como una amenaza. En diciembre de ese mismo año, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en separarse de la Unión. Pronto, otros estados del sur siguieron su ejemplo, formando los Estados Confederados de América, con Jefferson Davis como su presidente. El 12 de abril de 1861, la tensión llegó a su punto máximo. Tropas confederadas atacaron Fort Sumter, una fortaleza federal en Carolina del Sur. Aunque el ataque solo dejó un muerto, marcó el inicio de una guerra que duraría 4 años y costaría cientos de miles de vidas. En cuestión de días, Lincoln llamó a 75,000 voluntarios para defender la Unión. La nación estaba oficialmente en guerra. Pero, ¿qué estaba en juego realmente? Para el norte, era preservar la Unión. Para el sur, era una lucha por su forma de vida. Y para millones de esclavos, era una esperanza de libertad. Cada bando estaba convencido de que su causa era justa y estaban dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. La guerra civil no fue un conflicto rápido ni sencillo. Al inicio, el sur logró varias victorias importantes gracias a generales como Robert E. Lee y Stonewall Jackson. Con un profundo conocimiento del terreno y estrategias brillantes, lograron frustrar al norte en varias ocasiones. Sin embargo, el norte tenía una ventaja clara: recursos. Mientras el sur luchaba por abastecer a sus tropas, el norte podía fabricar armas, uniformes y provisiones a un ritmo imparable. Además, controlaba los mares, bloqueando el comercio del sur y cortando sus rutas de suministro. En 1863, la guerra llegó a un punto de inflexión en Gettysburg. Durante 3 días de intensos combates, más de 50,000 hombres cayeron. Esta victoria del norte marcó el principio del fin para la Confederación, aunque la guerra estaba lejos de terminar. La Proclamación de Emancipación, emitida en 1863, cambió el carácter de la guerra. Lo que había comenzado como una lucha por preservar la Unión se convirtió en una cruzada por la libertad. Para los esclavos, significaba esperanza; para el norte, una causa moral; y para el sur, una amenaza existencial. Más de 200,000 afroamericanos se unieron al ejército de la Unión, luchando valientemente en batallas como Fort Wagner. A pesar de enfrentar discriminación y peores condiciones, demostraron su determinación y valentía, jugando un papel crucial en la victoria final del norte. La guerra civil terminó en 1865, pero sus efectos perduran. Fue una guerra por el alma de una nación, y aunque trajo libertad a millones, también dejó profundas cicatrices que aún resuenan en la actualidad.
Si te ha gustado este video dale like y suscríbete al canal de Conflicto Planetario para más contenido.